Mientras ellos esperaban la promesa, el libro de los Hechos dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Ahora, la pregunta aquí sería: ¿cómo se recibe el don del Espíritu Santo? ¿Cómo es que se recibe el don del Espíritu Santo? Número uno, el don del Espíritu Santo se recibe escuchando la palabra. Para que tú puedas recibir el don del Espíritu de Dios, tú tienes que recibir la palabra. Tú tienes que escuchar la palabra de Dios, así como la iglesia de Antioquía, que ellos escucharon el mensaje, pero no tan solo escucharon la palabra de Dios, sino que la recibieron. Una cosa es escuchar la palabra, otra cosa es recibirla, otra cosa es ponerla por práctica, otra cosa es recibir la palabra y ser hacedor de la palabra. Yo no sé si en este día tú estás recibiendo esto. El número uno, ¿cómo recibir el don del Espíritu Santo? El Espíritu Santo se recibe escuchando la palabra de Dios. Era el día de Pentecostés. Era un día importante para los judíos. Esto representaba una fiesta que ocurre 50 días después de la Pascua. Esta fiesta todavía se celebra en el día de hoy entre los judíos. La diferencia ahora es que la iglesia celebra el cumplimiento de la palabra de Jesús y las promesas del Espíritu Santo. Todavía ellos no creen que el Mesías había llegado, pero la iglesia de Jesucristo, que está todavía de pie, todavía cree el cumplimiento. ¿Cuál es ese cumplimiento? Que lo que profetizó Isaías, que Jesucristo iba a venir y morir por nuestros pecados, que Jesucristo es el Mesías. La diferencia ahora es que la iglesia celebra el cumplimiento de la palabra de Jesús y la promesa del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. En el día de Pentecostés había una multitud que vio a los discípulos ser llenos del Espíritu Santo. Lo vieron hablar en nueva lengua. Estaban sorprendidos. Porque ¿cómo es que ellos conocían el idioma que estaban hablando cuando ellos eran personas de Galilea? Sino que el Espíritu Santo le daba esa lengua. Ellos decían: ¿no son estos gente de Galilea? Se sorprendieron. Otros les criticaban. Otros decían: están borrachos. Otros murmuraban. Y ahí es donde Pedro se levanta. Y ahora vemos a un Pedro que era totalmente diferente al que era antes. Un Pedro que antes cortaba orejas. Un Pedro que antes cometía muchos errores. Un Pedro que antes se movía, era muy impulsivo. Ahora vemos un Pedro lleno del Espíritu Santo. Vemos a un Pedro que ha sido tocado y lleno del Espíritu de Dios. Vemos a un Pedro que se levanta y empieza a predicarle a ellos. Vemos a un Pedro totalmente diferente, con una palabra poderosa de parte de Dios. Y se levanta Pedro y le dice: son las 9 de la mañana, no es que estamos borrachos, no es borrachos que estamos. Lo que está ocurriendo aquí fue lo que habló el profeta Joel, que él dijo: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, los ancianos tendrán sueño y soñarán, y los jóvenes tendrán visiones. Lo que ustedes están viendo ya lo profetizó Joel. Empezó a predicar con poder, con denuedo, con unción, lleno del Espíritu de Dios. Hoy yo quiero decirte que para recibir el don del Espíritu Santo tenemos que escuchar la palabra. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. Tenemos que escuchar el mensaje de Dios. La palabra de Dios que viva, que eficaz, que más cortante que toda espada de doble filo. La palabra de Dios que está activa, que te direcciona. La palabra de Dios que te ayuda en tu diario de vivir. La palabra de Dios que te corrige. La palabra de Dios que te ayuda, que te enseña el camino. Tenemos que recibir esa palabra. La palabra, ¿por qué? Porque es inspirada por el Espíritu Santo. En este día, si yo te pregunto, ¿estás dispuesto a recibir la palabra de Dios? ¿Te atreves a escribir amén? ¿Te atreves a decir amén en este día? Yo recibo la palabra de Dios, porque para eso está la palabra.
La palabra está para consolar, aunque a veces sea muy fuerte. Posiblemente no será lo que tú quieres escuchar. Posiblemente no está en tu corazón recibirla. Pero si la recibe, viene en cambio a tu vida. Si la recibe, algo sobrenatural empieza a suceder en tu vida. Cuando la recibe, recibe la corrección para tu vida. Gloria a Jesús. En una ocasión habían discípulos del Señor que escucharon el mensaje del Mesías de Jesús y no querían recibirlo y empezaron a irse. Para ellos fue muy fuerte. Jesús le dijo a sus discípulos: ¿se quieren ir ustedes también? Pero Pedro le dijo: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida? En esta mañana yo quiero decirte que solamente Jesús tiene palabra de vida. Solamente en Él podemos encontrar descanso para nuestras almas. Solamente su palabra es la que nos corrige, la que nos ayuda, la que nos dirige. Pero estamos dispuestos a recibirla en el día de hoy. Estamos dispuestos a recibir su palabra. Porque cuando recibimos su palabra tal y como está escrita, recibiremos el don del Espíritu Santo. Recibiremos el don del Espíritu de Dios. Él nos convencerá del pecado y entonces después vendrá arrepentimiento, de la cual me lleva al segundo paso para cómo recibir el don del Espíritu Santo. Para recibir el don del Espíritu Santo, número 1, tenemos que recibir la palabra. Y número 2, tenemos que recibir el Espíritu Santo y el arrepentimiento que el Espíritu Santo nos ministra. El don del Espíritu Santo se recibe cuando hay arrepentimiento. Pedro le presentó el Evangelio, le habló de Jesús, le dijo que él fue un varón aprobado por Dios que hizo señales, le testificó, dio testimonio de las cosas que Cristo hizo cuando él andaba con él. Y él le dijo: y ustedes lo mataron, ustedes los crucificaron. Posiblemente ellos no estaban ahí, pero eran culpables. Nosotros no estuvimos ahí, pero nosotros también somos culpables. ¿Por qué? Porque Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. El libro de Isaías 53 dice: ciertamente Él llevó nuestra enfermedad y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y lo mejor de todo esto es que Él también, aunque padeció por nosotros, Él resucitó. Pedro dijo: y el Hades no lo pudo aguantar. ¿Dónde se encuentra, oh muerte, tu aguijón, y dónde sepulcro tu victoria? Porque no pudiste detener al Rey de la Gloria. Así como Jonás tuvo que estar 3 días y 3 noches dentro de un pez, Jesús tuvo 3 días y 3 noches dentro del corazón del mundo. Descendió al Hades, le quitó la llave a la muerte. Oh, venció la muerte y el pecado, venció al infierno. Yo quiero decirte que el Dios que usted y yo predicamos es un Dios que ya no está en la cruz, es un Dios que ya no está en una cadena, es un Dios que está resucitado, un Cristo resucitado. Gloria a Jesús. Cristo resucitó. Predicamos un evangelio de poder, un evangelio de unción, un evangelio de autoridad, un evangelio. Mira, Cristo, ya la tumba está vacía, ya Cristo resucitó. Pedro empezó a predicarle a la multitud. Y al oír esto, dice el libro de Hechos, que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y si hoy tú te preguntas lo mismo, ¿qué es lo que debemos de hacer? Esta palabra me está impactando. Esta palabra está haciendo algo dentro de mí. Esta palabra tiene algo que me está hablando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que debo de hacer? Si sientes la palabra llegando a tu corazón, es el Espíritu Santo tratando contigo.
Es el Espíritu Santo convenciéndote de pecado. Es el Espíritu Santo tratando con tu vida en esta mañana. La respuesta es la siguiente. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pedro le dijo, arrepentirse. Tienes que arrepentirse. Tenemos que arrepentirnos. Arrepentirse es cambiar de mente, cambiar de dirección. Es dar un giro 180, no 360. Cuando tú haces un giro 360, tú sigues dando vueltas, tú sigues en el mismo ciclo, tú sigues haciendo lo mismo. Pero cuando tú haces un giro 180, las cosas cambian. Tú le das la espalda al pecado. Es cambiar la manera de pensar. Es recibir a Jesús como tu Salvador. Se llama arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de corazón, un cambio de propósito, un cambio de dirección, un cambio de valores. Es dejar el pecado y acercarnos a Dios. El único que tiene la solución, el único que nos puede ayudar a salir de ahí. ¿Está dispuesto en el día de hoy a arrepentirte? ¿Está dispuesto en el día de hoy a aceptar a Jesús como tu único y Salvador en tu vida? ¿Está dispuesto de entender que tú no lo puedes hacer solo? Arrepentirse es entender que solo Jesús te puede ayudar a vencer el mundo, que solamente Jesús te puede ayudar a vencer el pecado. Arrepentirse es entender que solo Jesús te puede salvar. Es entregarle tu prueba, es entregarle tu tentación, es entregarle tus pecados, es decirle: yo te recibo en mi corazón y ahora tú eres el que me va a ayudar a vencer esta tentación, este pecado. Y luego que viene el arrepentimiento, ahí es que viene el bautismo. Gloria a Jesús. Para recibir el don del Espíritu Santo, número 1, tenemos que recibir la palabra. Número 2, tenemos que arrepentirnos. Y número 3, llega el bautismo. El don del Espíritu Santo se recibe arrepintiéndose y bautizándose para perdón de nuestros pecados. Pedro le dijo en Hechos 2:38: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es una expresión de nuestra confianza en el Señor. Es una expresión de que nosotros hemos decidido creer en el Señor. Es un símbolo de que hay un cambio en nuestro corazón. Es la evidencia visible de que nos arrepentimos y hemos decidido comprometernos con Jesús, el Mesías. Yo quiero aclarar que el bautismo no es lo que perdona tus pecados. Lo que perdona tu pecado es cuando nosotros nos arrepentimos. Lo que perdona tu pecado se llama arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos, el Señor perdona nuestros pecados. El arrepentirse y aceptar a Jesús es lo que perdona tu pecado. El bautismo es solo una expresión visible de que nosotros hemos decidido darle la espalda al mundo, darle la espalda a Satanás, darle a la espalda al pecado. El bautismo es solamente un símbolo, una expresión visible de que nosotros nos comprometimos con Jesús. Gloria al Señor. Cuando entendemos esto, recibimos el don del Espíritu Santo. Y lo bueno de todo esto es que esta promesa no es solo para los apóstoles. Esta promesa no es solo para los evangelistas y los maestros de la palabra. Esta promesa es para ti y para mí. Esta promesa es para los niños. Esta promesa es para los adultos, para los ancianos. Esta promesa no es solo para los líderes de la iglesia. Esta promesa es para ti también.